Escapa, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Joan Prats. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Escapa Podcast. Lo prometido es deuda y aquí estamos con el análisis del recorrido del Tour de Francia del 2025. Es verdad que queda lejos, pero ayer se presentó este recorrido en un acto emocionante. Es verdad, con la ausencia de Pogačar, de Vingegaard, de Remco Evenepoel, pero con muchos protagonistas y ya podemos decir y analizar todo lo que pensemos sobre el Tour de Francia del 2025. Hoy van a estar aquí conmigo en este podcast de esta semana un poco extraño, ¿no? Subiendo capítulo el miércoles. Nacho Lavarga, compañero de marca, Alberto Arauz, compañero de la cadena COPE, y desde el podcast de la Vuelta Ciclista España, Alberto Marcos, tres buenos amigos habituales del podcast con los que vamos a analizar este recorrido que bueno, es un recorrido seguramente para escaladores, ¿no? Y seguramente el hombre que vaya a estar en lo más alto del podium será alguien que pueda destacar en los Alpes y los Pirineos, y seguramente tendrá que ser regular. Hay quien piensa que es el Tour de Francia más duro de los últimos años. Hay regresos a algunos de los lugares en los que Vingegaard ha sido dominante en el pasado, incluido Hautacam, el Col de la Loz, la reaparición de una crono de montaña, una especialidad en la que el danés ha aprovechado su ventaja también anteriormente, aunque es verdad que el dominio de Pogačar, que en el último año ha sido el mejor ciclista del mundo, sin duda puede tener continuidad en este recorrido, porque Pogačar, ¿qué recorrido no le va bien a Pogačar, ¿no? Sería seguramente la conclusión que podemos sacar viendo el nivel que tiene el esloveno. Me parece a veces exagerado, pero es que creo que él lo ha demostrado de forma evidente. Que no podemos decir, así como con Vingegaard, como con Remco Evenepoel, que este recorrido quizá podemos pensar que no le va tan bien, ¿no? Con Pogačar tengo la sensación que se adapta a todo sin ningún tipo de problema y en todos los posibles recorridos, más montaña, menos, más crono, más finales explosivos, más encerronas, es que hasta con abanicos o muchos abanicos o etapas para abanicos puede destacar, y hasta en etapas con sprint, ¿no? Al sprint puede meterse por ahí y rascar bonificaciones, etcétera. Bueno, esto es Pogačar y es muy complejo, sin duda, ganarle, pero esa es la gracia. Yo creo que el Tour ha organizado un Tour 25 pensado para el cara a cara Vingegaard-Pogačar, que es ahora mismo lo que más rédito les da a nivel de nombre, a nivel de organización, y se va a ver claro ahora que vamos a repasar este recorrido. Hay una crono de 33 kilómetros en Caen en la quinta etapa. Son muy poca crono, hay muy poca crono. Yo hubiera puesto más crono. Creo que las contrarrelojes pueden ser muy interesantes en este momento que vivimos de lucha entre Vingegaard y Pogačar, porque pueden dar o abrir la veda. No creo que entre ellos haya grandes distancias. Es verdad que en alguna crono en los últimos años, por ejemplo, Vingegaard en el 2023 sí que supo sentenciar prácticamente el Tour o encararlo muy claramente, pero sí que puede abrir la veda a que, por ejemplo, un ciclista como Remco Evenepoel recupere, ¿no? Y pueda estar más cerca hasta el final y pueda haber más emoción. Pero bueno, 33 kilómetros en Caen, que no parece lo suficiente difícil como para cambiar realmente la clasificación, y como digo, es la única oportunidad para los ciclistas puros de contrarreloj. La verdad es que si Pogačar no ha tomado el liderato de la carrera al final de la primera semana, entonces uno puede imaginarlo tomando el control del amarillo en la etapa número 10 en Le Mont Doré, con el día del macizo central con 4.400 metros de ascenso. Un poco es la sensación. Después de ahí se van directos a los Pirineos, donde se van a enfrentar a una triple escalada, incluido el regreso a Périgueux, donde ganó en 2022. La etapa hasta Hautacam también será una oportunidad para verlos a los dos luchar, a Pogačar y a Vingegaard. Recordemos que ahí Pogačar perdió más de un minuto ante Vingegaard ese mismo año y bueno, supongo que ya estará planeando dar la vuelta a esto. Sin embargo, se trata de una crono de montaña, una que pondrá a los escaladores seguramente pues al límite y veremos quién es más fuerte. La verdad es que una cronoescalada me parece un acierto total para incorporar en este Tour de Francia y creo que va a funcionar francamente muy bien. Siempre me ha gustado mucho, un espectáculo. Es verdad que, insisto, es una segunda contrarreloj, en este caso cronoescalada. Los especialistas llanos lo van a tener más complicado. Va a ser de nuevo una lucha directa entre Vingegaard y Pogačar y, insisto, otros ciclistas escaladores que van a estar luchando por ahí. Pero ahí no se acaba todo. El Mont Ventoux
regresa por 19ª vez en la etapa número 16, en la parte final. Ya sabéis que es mi puerto predilecto, que a mí me apasiona el Mont Ventoux. Además que lo he subido personalmente, me parece que es el puerto, por lo menos a nivel de sensaciones, más bonito del mundo, bajo mi punto de vista. Te transmite algo único, cómo se va acabando la naturaleza, etcétera. Y vamos a ver, ¿no? Qué acaba pasando. En 2021 ahí Vingegaard igualó un poco a Pogačar en fuerza, fue donde lo pudo soltar por primera vez en su carrera. Pero bueno, después la etapa 18 va a contar con 5.500 metros de desnivel, más que cualquier otra etapa hasta la fecha. Terminará en el Col de la Luz, donde Pogačar pronunció aquello de I'm dead, ¿no? Estoy muerto, no puedo más, ¿no? En 2023, cuando Vingegaard le metió muchísimos minutos. Es verdad que el Pogačar seguramente de 2024 y 2025, posiblemente 2025 también, sea diferente. Bueno, recorrido del Tour, que insisto, ahora iremos etapa a etapa con los compañeros analizando, pero que presenta mucha encerrona, etapas también muy de media montaña destructivas. Vingegaard, Pogačar, el cara a cara, muy esperado y más otras opciones, ¿no? Que puedan venir por ahí con Remco y más rivales que seguro que se van a incorporar a lo largo del año y llegarán fuertes con el objetivo con el Tour como objetivo principal. Hoy lo que toca es, aunque quede muy lejos, es ilusionarnos y, insisto, quizá para muchos el Tour más duro de los últimos años. También hay opiniones negativas sobre el recorrido del Tour de Francia. Lo vamos a analizar todo aquí con los compañeros que ya están por aquí y enseguida los saludo. Empezamos Escapa. Es un clásico ya de este podcast, ese día en el que repasamos el recorrido del Tour de Francia del próximo año y quedando muchísimo. O sea, yo aún tengo presente el que acaba de acabar y nos tenemos ya que empezar a meter en situación de Tour de Francia del 2025. Tiene su gracia, pero es verdad que está muy lejos, ¿no? Y que más allá de las conclusiones que podemos sacar del recorrido, pues seguramente hay miles de variables y situaciones que van a pasar durante el año, pues que seguramente nos van a hacer cambiar posturas. Pero para eso estamos aquí, ¿eh? Muy bien acompañado por los dos Albertos de momento. Nacho Lavarga se va a incorporar más tarde. De momento Alberto Marcos y Alberto Arauz, dos clásicos. Casi os voy a llamar por el apellido porque si no me voy a liar, ¿eh? Arauz, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Joan? Muy buenas. Encantado como siempre. Además con Alberto, que es buen amigo, con Nacho Lavarga, que las estrellas siempre llegan al final y siempre se hace un poquito de rogar, pero un placer en este clásico análisis del recorrido a tantos días vista y con tantas incógnitas aún en el horizonte, pero bueno, que a hablar de ciclismo un rato, que en estos días tan fastidiados está fenomenal distraerse un poco. Sí, ahí estamos nosotros para mojarnos y jugárnosla sin miedo a ello. Alberto Marcos, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Muy buenas, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí también rodeado, como siempre, que es un lujo. Yo creo que con vosotros dos ya hice algún análisis de recorrido. No sé si del Tour o del Giro, pero lo tengo ahí presente en alguna ocasión. Bueno, os pregunto antes de entrar un poco más en materia, una opinión así rapidita, ¿no? En plan resumen de lo que vimos ayer de este Tour de Francia 2025. Hay quien piensa que es el más duro de los últimos años. ¿Qué os parece? Alberto Marcos, empiezo por ti, va. A mí me ha dejado un poco frío, sinceramente. Yo sé que hay etapas con mucha carga emblemática también y con nombres de puertos míticos que a cualquiera se nos vienen un poco a la cabeza cuando pensamos en el Tour de Francia más puro, más tradicional, ¿no? Pero me deja un poco frío en el sentido de que creo que le faltan elementos de atractivo a la primera semana, que es muy larga, además, condicionado un poco por el 14 de julio y demás, y luego que se concentra mucho en la parte final. Me deja un poco frío también lo de la etapa 20, que creo que nos va a dejar a todos un poco bluff en el momento en el que lleguemos ahí de decir, ostras, esto se ha acabado ya prácticamente 2 días antes de lo que debería. Pero ahora entraremos un poco más a fondo, pero ahí obviamente hay momentos que prometen emociones muy fuertes, hay días que yo creo que tenemos todos marcados y que estaremos encantados de ver, como la cronoescalada, por ejemplo, y yo tengo una
una discusión interna con cuál es la etapa reina de este Tour, que yo para mí, para mí es la 14. Yo sé que luego tiene mucho la del Col de la Los y demás, pero para mí es la de Superbáñez, ya lo Vale. anticipo. Vale, perfecto. Ahora entraremos en materia, pero un resumen rápido, Arauz. A mí hay cosas que me gustan mucho y cosas que me gustan muy poco. En general, me gustan mucho las 2 últimas semanas. Creo que hay etapas de montaña realmente salvajes, con mucho encadenado de puerto. Le voy a llevar la contraria a mi amigo Alberto y para mí la del Col de la Losa de Courseulles, para mí esa es la etapa reina, pues, no solo por la dureza de los puertos, sino por la longitud y porque yo estoy acostumbrado a ver que los Alpes, yo creo que realmente hacen más diferencias que los Pirineos, pero también me mola mucho la Superbanyes, pero yo creo que la del Col de la Los, que además tuve la suerte de estar hace un par de años en el Tour al que fui y me pareció una salvajada de puerto, aunque se sube por la otra vertiente. Y lo que no me gusta, en esto coincido 100% con Alberto, es la primera semana. Tiene cosas, Joan, es verdad que tiene cosas y no es una semana al uso con 7 llegadas al sprint, no lo es. Tiene trampas, tiene repechitos, pero me da miedo que al tener a los sprinters en la lucha por el maillot amarillo y sobre todo esas 2 primeras etapas en las que sí o sí vamos a llegar al sprint, me da miedo que volvamos a vivir esas jornadas tan nerviosas con tantas caídas en las que se nos puedan ir favoritos para casa, en las que se nos puedan caer ciclistas, no solo favoritos del Tour de Francia. Y ahí creo que el Tour de Francia da un pequeño paso atrás. Me mola mucho la cronoescalada, está muy bien, viene siendo un clásico ya en el Tour de Francia y me parece muy bien que se recupere. Y también me sobra total y absolutamente la etapa 20, porque si ya tenemos el Paseo de París, que yo soy muy contrario a estos homenajes del último día, porque en el último día de la competición tienen que pasar cosas, que el sábado anterior, que el penúltimo día también sea una etapa prácticamente de transición, pues no me gusta nada. Así que por eso te digo que luces y sombras en un primer vistazo en el recorrido de este Tour. Vale, es un poco raro eso de la etapa 20. Estoy de acuerdo con vosotros. Quiero pensar que tiene algo que ver con cuestiones organizativas. Quiero pensar que es así y no tanto por criterio, pero es que aún así podrías inventarte alguna historia más Claro. diferente, ¿no? Seguramente es ese. Bueno, Sí. vamos con el repaso más o menos de todas las etapas. Hay algunas de las que solamente se ha anunciado el final, pero bueno, más o menos ya podemos intuir cómo van a ser. El Tour va a empezar con una etapa de 185 kilómetros con salida y llegada en Lille, en un recorrido que va a incluir las 3 primeras cotas puntuables de esta edición y entiendo que, bueno, pues vamos a tener un final al sprint, ¿no, Arauz? Porque esa Sí. primera etapa no da... A mí personalmente tampoco me desagrada tanto, pero no, el primer día yo empiezo también tranquilo, suave. Es que el primer día empiece así tampoco me parece una tragedia como he leído por ahí en algún lado. Sí, lo que pasa es que lo que puede parecer un día relativamente tranquilo y monótono, Joan, joder, tengo tan en el recuerdo en tours del pasado, de principios de los 2000 y demás, en los que hay caídas, hay muchísima tensión, que yo creo que los precedentes de la etapa de Bilbao y el año pasado en Florencia, yo creo que hicieron que estos primeros días fueran más tranquilos, aparte de la ilusión que generas en el espectador. Yo soy muy de atraer al espectador desde el minuto 1 y no necesitas obviamente poner una etapa de alta montaña, iría contra la tradición y la lógica del ciclismo, pero lo que vimos en Bilbao y en Florencia yo creo que atrae a la gente, no genera diferencias, es decir, no te cargas la carrera de saque y evitas un poco ese nerviosismo. Dicho lo cual, hemos convivido toda la vida con primeras semanas con etapas al sprint y nos hemos enamorado de este deporte, con lo cual no es trágico, pero bueno, yo si se puede elegir y como estamos aquí para opinar, prefería otro tipo de etapa, pero bueno, sí, etapa destinada para los sprinters, vendrán más que en otras ediciones porque no solo tienen quizá alguna opción más, sino que tienen el plus de poder vestirse de amarillo, así que bueno, el sprint también forma parte del ciclismo y habrá que disfrutar de ello. Alberto Marcos. Sí, es un poco lo que dice Alberto también, ¿no? Que esto contribuye un poco al nerviosismo, ¿no? Y todo lo que se lucha, ¿no? De, ostras, venga, vamos a salvar los primeros días. Pues la primera semana, la verdad es que son casi 10 días de sortear obstáculos en este aspecto, de días que parecen un poco intrascendentes
y quitando la crono, al final son días de nerviosismo, de salvar caídas, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas papeletas para que alguien, y esto es así, y es una pena, le pase algo y se tenga que ir para casa la primera semana, es verdad. Dicho lo cual, como decía también Arauz, nos hemos enamorado de este deporte viendo sprint. Yo siempre lo defiendo. A mí me parece que en 21 días tiene que haber de todo y en este tiene que haber de todo, pues están los supuestos o teóricos 4 sprints que va a haber en esta primera semana de competición, ¿no? Que además el aliciente de que un sprint se vista de amarillo, genial, que le podíamos haber metido a lo mejor algo más de aliciente o de chicha antes de llegar a varios de estos sprints. Creo que también, y claro, la comparación, como también decía Arauz, con los años anteriores, de lo que vienes, pues es que sales mal parado. ¿No? Es verdad que también, oye, cada año tiene sus particularidades, ¿no? Y no siempre vas a tener fuegos artificiales desde el inicio, pero claro, si te vas a este año mismo y empiezas a ver lo de San Luca, por ejemplo, tal, y este año pues se te queda un poco de aquella manera cojo el recorrido en la primera semana, pues bueno, yo entiendo y comparto la decepción de estos primeros días y luego pues es verdad que irá de menos a más y que iremos entrando en harina y nos iremos ilusionando seguro con el paso de los días. De todas maneras, yo creo que la segunda etapa va a dar bastante juego. Sí. Es verdad que tenemos a Pogačar ahí en la cabeza, ¿no? Que es una persona que a la que la cosa ¿no? Empieza ya a animarse un poco, a la que se enfila a la carretera. Yo creo que todos pensamos, lo va a probar, ¿no? Lo va a probar. Y es verdad que esa segunda etapa sí que yo creo que es muy interesante. Seguramente va a cambiar el liderato en esta etapa de 209 kilómetros entre la Lavuin-Planquet y Boulogne-sur-Mer. Subida a la Côte de Haut-Pichot es 1 kilómetro al 10%, que va a ser la primera de los últimos 10 kilómetros que van a ser durísimos, con subidas a las cotas de Saint-Étienne-au-Fond de 900 metros al 11%, Outreau, que son 800 metros al 8,8% y que sin duda van a romper la carrera. Claro, yo creo que no, Alberto Marcos, no es impensable pensar que aquí se va a poner líder ya uno de los importantes, porque estas subidas son cortas y duras, o no, quizá una fuga que pueda llegar. Pero si alguien de la general quiere dominar, estilo Pogačar, esta etapa, la parte final es suficientemente dura para que un clasicómano como él en este tipo de rampas importantes pueda hacer daño. El recorrido es duro en esta parte final, eso seguro. Sí, este tipo de etapas, como estas, hay unas 3, ahora las comentamos, ¿no? La del Muro de Bretaña, etcétera. Hay como 3 en esta primera semana y creo que si a alguien le viene mejor, también por cómo lo hemos visto, que empieza normalmente un poco más explosivo también, si vamos ya directamente a la comparación de Pogačar-Vingegaard, sabemos que Pogačar desde el primer momento, como tú dices, si hay alguien que se tenga que tirar como un loco es él, ¿no? Y si hay alguien que a lo mejor va a poner un poquito más de su parte y arriesgar, seguramente va a ser él. Por eso, si hay alguien que creo que tiene un pelín de ventaja para sacar algo positivo con respecto al resto en estos primeros días, es Pogačar. Ahora bien, a mí también este inicio y esta etapa, no sé, se me viene muy a la cabeza un Van der Poel, en el caso de que al final esté, ¿no? o alguien como Van Aert, si al final también está en buenas condiciones y llega bien, ¿no? Ese tipo de corredores, si tienen las piernas suficientes, libertad, que habría que ver qué libertad tendría también Wout van Aert en este tipo de días, ¿no? No sé, un Daniel Felipe, este tipo de corredores clasicómanos también, creo que lo tienen muy de cara y son etapas que efectivamente creo que nos van a entretener mucho en el triunfo de etapa, no así en la pelea por la general, pero sí que es verdad que no va a ser una primera semana aburrida, decir, bueno, esto es todo sprint, ¿no? Porque se van a saltear y este tipo de etapas sí que van a dejar, yo creo que nos van a dejar buenos momentos de la pelea por las victorias de etapa, sí. Va a estar chula. Vamos a hacer una cosa, vamos a saludar ya a Nacho Lavarga, que se incorpora. Hombre, Nacho, qué bueno saludarte por aquí, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Pues mira, estoy ya rumbo a Japón, que sabéis que el Tour de Francia monta ahora el Criterium estos días allí en Saitama y después en Singapur con las estrellas, y estamos rumbo para allí a ver qué sacamos, a ver con quién hablamos o qué sacamos. No te pierdes una, Nacho, ¿eh? Las que se puede, que ahora que soy papi hay que negociarlo todo más, pero bueno, habrá que preguntarles a los protagonistas por eso, ¿no? Por lo que estabais hablando, que es la valoración del recorrido del Tour, porque yo creo que hay alguno más contento que otro, ¿eh?
Vamos por la tercera etapa, Nacho, para que te sitúes un poco de por dónde vamos por el camino, pero igual que he hecho con los dos Albertos, con Alberto Marcos y Alberto Arauz, te pregunto a ti un resumen rápido de qué te ha parecido. Ahora ya entramos en el análisis de cada una de las etapas y lo vamos comentando, pero así un poco ítems, ¿no? ¿Qué te ha parecido cuando lo viste ayer, el recorrido? Sí, a mí lo que me parece es como lo ha tirado mi compañero Miguel Ángel Rodríguez en Marca, ¿no? El tema de un tour de, pues un poco de toda la vida, un tour clásico, yo creo que ha vuelto un poco a su esencia, 100% francés, con esos inicios, digamos, más clásicos, con las volatas en la primera jornada, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a mí la verdad que yo me he quedado un poco más descafeinado que otra cosa, ¿eh? Yo esperaba un poquito más, o sea, va a ser una edición espectacular, porque al final hay ingredientes, hay tapones increíbles para conseguirlo, pero ya el hecho de empezar así a mí creo que quita ese aliciente que habíamos vivido en los últimos años y, y luego la tercera semana también la veo un poquito descafeinada, creo que el hecho de que no haya tantos kilómetros contrarreloj pues puede desmotivar a un corredor como Renko Evenepoel. No sé, así de entrada es un buen recorrido, pero creo que es peor que el de los últimos años. Es que como dice Nacho, Joan, yo creo que es un recorrido menos moderno. Nos estábamos acostumbrando a la modernización del Tour, a que se pareciera un poquito a la Vuelta a España, y esta semana nos deja un pelín fríos. Es verdad lo que dice Alberto Marcos, ¿eh? Esta segunda etapa mola bastante. Si Pogačar se lo propone, yo creo que ese día se puede vestir de amarillo. Hay opciones para Van Aert. Vamos a ver si está Van der Poel, que yo creo que está un poco descontento con sus dos últimos Tours de Francia. Yo creo que, y esto lo hemos hablado aquí varias veces, un corredor de su calidad no es de recibo los dos Tours que ha hecho últimamente, porque es verdad que el de 2023 le sale de maravilla porque luego se proclama campeón del mundo en Glasgow y este año buscaba lo mismo en los Juegos, pero no le salió. Entonces, un corredor como Van der Poel que venga al Tour de Francia a entrenarse o a prepararlo, a mí no me gusta. Está en su derecho, pero a mí no me gusta. Así que, bueno, vamos a ver cosas. Y luego otra cosa que no, según vamos repasando la primera semana, un aspecto a reseñar es que todo esto va a transcurrir por la Normandía, por Bretaña y demás. Y son sitios de mucho viento, puede ser lluvia, y ese es un ingrediente que le puede aportar mucho atractivo a la carrera. Es verdad que siempre o casi siempre que esperamos viento es víspera de un día de decepción, que luego no pasa nada y luego el viento te aparece el día que menos te lo esperas, pero es verdad que por la orografía y por los lugares geográficos que va a transcurrir esta primera semana, el viento puede ser muy importante también y es un elemento a tener muy en cuenta. Sí, de hecho, la organización en la etapa número 3, que es donde nos habíamos quedado, en esta etapa entre Valenciennes y Dunkerque, que es una etapa de 172 kilómetros con solo una cota en el kilómetro 141, pero que es básicamente pensada para el sprint, lo pone, ¿no? Por posible amenaza de abanicos en el recorrido. Esa zona, yo la he visitado, estuve una vez allí, y el viento es que pega todo el año, o sea, es incómoda, ¿no? Y realmente es muy, muy desagradable. Y después en la etapa número 4, que es verdad que aún no ha revelado su recorrido completo, pero sí ha hecho los últimos 22 kilómetros, que esto tampoco lo entiendo mucho, pero bueno, en fin, los últimos 22 kilómetros. Bueno, vale, pues eso es lo que tenemos, con subidas a las cotas de Bonsecourt, de Gran Mar, la durísima rampa de San Hilary, ¿no? Que tiene tramos del 10, toda zona negra, a solo 5 kilómetros de meta. Esta etapa quizá, ¿no? A ver, mira, voy contigo, Arauz, mismo. Es una etapa más pensada quizá para los Van Aert, estos Van der Poel, si están, no creo que tanto para generales, ¿no? Que se metan por ahí. Sin duda, tengo los últimos kilómetros en delante ahora mismo y mola mucho. Sinceramente mola mucho. Es para clasicómanos, pero ¿sabes cuál es el problema? Joan, que es tan bueno Pogačar, que es que también si este día quiere jugar les puede ganar, porque es tan bueno como el mejor clasicómano, casi tan rápido como el que más, así que él puede jugar. Vamos a ver con qué hambre llega, vamos a ver qué tal está Vingegaard, pero es verdad que esto sobre el papel es para gente como Van Aert y Van der Poel, que si consiguen superar la etapa 2 y Pogačar no tiene muchas ganas de mambo, también van a estar peleando por el maillot amarillo, que es precioso. Acuérdate el año que lo consiguió Mathieu Van der Poel en la segunda etapa, con aquel homenaje a su abuelo, a Pulidor, que fue para mí un inicio de Tour extraordinario. Los primeros 10 días son de los mejores que yo recuerdo. Pues ojalá vivamos esa batalla, ojalá los dos estén sanos, con ganas, motivados y les podamos ver peleándose estos días. Pero es verdad, aunque nos quede
esa sensación, ese sabor que estamos diciendo tanto Alberto como Nacho como yo, de una primera semana clásica del Tour. Es verdad que luego te pones a ver el perfil y tiene cositas, tiene cosas, y esta cuarta etapa, el final, mola bastante. Ahora sí que nos vamos a parar un poquito aquí porque es la crono, ¿no? La siguiente etapa es la primera vez donde ya todo se va a situar, ¿no? En la general, una crono que se disputa el miércoles 9 de julio en Caen, en la población francesa. Es verdad que tampoco se ha visto el perfil de esa etapa, pero bueno, la animación 3D muestra que el recorrido es llanito, ¿no? Sí, Perfecto. dijo Prudhomme textualmente, contrarreloj ideal para rodadores. Pues fíjate, o sea, estupendo. Entonces, es verdad que es una crono, pues por ejemplo, si está Remco Evenepoel, Nacho, ¿no? Pues perfecta para él. Lo que pasa es que, claro, hay poca crono, ¿no, Nacho? Es que esa es la realidad. Sí, sobre todo lo que decíamos, ¿no? Antes, ¿no? Yo creo que el que más descontento puede estar desde ayer, después de ver el recorrido, pues el Evenepoel, pero bueno, en esta crono precisamente, que sí que son de carreteras anchas, completamente llanas para rodadores, como decía Prudhomme, pues es donde él podría sacar diferencias. Además, te viene prontito en la etapa quinta, te colocas ya bien arriba en la general y no coge el maillot amarillo por esa fecha, y lógicamente eso es un impulso para el resto del Tour de Francia. A mí me gusta que suele haber una crono pronto, porque ya te adelgaza la general, te deja situado un poco a los capitanes, te ves cómo están las cartas de cada uno, y creo que esta crono pues precisamente tiene esos ingredientes, ¿no? Para los que son más crones puedan sacar diferencia. Pero ya te digo que claro, que por ejemplo entre Vingegaard y Pogačar las fuerzas suelen estar tan igualadas en este tipo de escenarios que tampoco entre ellos creo que vaya a ser determinante, ¿no? O sea, aquí lo que meteríamos es la baza que decimos de un posible gente como Evenepoel o Roglic, si se llega a animar, que puedan hacer aquí algo, pero en líneas generales esperemos. Yo lo que sigo metido en la cabeza es que Evenepoel vaya al Tour, ¿no? Porque aunque tengamos ese duelo estelar entre Vingegaard y Pogačar al 100%, si Dios quiere que no tengan ningún incidente previo, creo que tenemos que meter más alicientes, y espero que esta crono de la quinta etapa pues termine de convencer a Renko. Lo que está claro, Alberto, Marcos, es que viendo el recorrido y ahora escuchando a Nacho me venía a la cabeza, ¿no? Que digo, bueno, no sé si va a estar o no va a estar. Es verdad que quizá esperaba más kilómetros contra el crono, pero que puede llegar al 14 de julio como líder. O sea, viendo las etapas que hay, y si él arrasa en la crono como puede llegar o sea, puede ir bastantes días de líder. Después es difícil con la montaña que hay, ahora llegaremos a ello, que aguante, por lo menos por lo visto hasta ahora en su nivel, a Pogačar y Vingegaard, pero realmente sí que es cierto que podría disfrutar del maillot durante bastantes días, Alberto. Sí, y es verdad lo que dice Nacho, porque estamos todos siempre centrando todo un poco el duelo entre los dos de siempre, ¿no? Porque al final es lo que creo que tenemos en la cabeza, pero claro, el tercero en discordia, que sería Renko, pues verdad que tiene una primera semana muy buena para ponerse de líder, y para aguantarlo, pues igual hasta la etapa 12, tranquilamente. O sea, es verdad que lo que dices es que podría ir incluso una semana de amarillo, y bueno, a nadie le amarga ese dulce, ¿no? Creo, y a él menos todavía, y seguro que es verdad que a lo mejor el recorrido dice, bueno, no es el que mejor me viene, pero viendo cómo lo he hecho el año pasado, bueno, este año realmente, claro, que puedo estar un poco a la altura de los mejores, que yo creo que ha derribado ese mito de que se le va a atragantar la alta montaña. Es verdad que tendría una buena prueba este año otra vez, pero yo creo que ya deberíamos un poco derribar o desterrar el mito de que Renko no es un corredor apto para este tipo de carreras después de lo que hemos visto este año. No sé, él también tiene margen de mejora, y por qué no, a lo mejor nos sorprende dando un pasito más al frente y estando más cerca de estos, ¿no? Pero a mí me gusta, de todas formas, esta crono tan pronto, por eso, porque al final, dentro de una primera semana en la que a nivel de general a lo mejor no tienes mucha pelea, que ya en la quinta etapa sí que haya un día de verdad en el que vas a ver diferencias y en donde se van a ver un poco también las caras, un poco pronto, entre comillas, porque desde el 21 no tenemos una crono tan pronto, y esto también a veces
alguno que venga justo, decía antes Arau lo de ojalá lleguen los dos en condiciones o todos en condiciones buenas, ¿no? Pero claro, si hay alguno que llegue un poco justo, una crono en la quinta etapa, cuidado porque se le puede atragantar y son 33 kilómetros que si no llegas bien, aquí puedes ir a contracorriente, ¿no? Y bueno, yo no creo realmente que si todos llegan bien vaya a haber grandes diferencias, porque creo que no debería haberlas en condiciones normales, ¿verdad? Pero bueno, creo que es el buen aliciente o el aliciente gordo de esta primera semana, sí, sí. Lo que pasa es que, mira, Arauz, no sé, Sí. esto ya no se hace, ¿no? Pero porque hoy en día ya no hay cronos tan largas, pero si en vez de 33 metes un poco más, ¿no? De kilometraje, Sí. quizá tienes un tour donde a Remco lo has metido en una situación en la Tal cual. tremenda, ¿no? Yo es esta conclusión que llegamos enseguida nosotros, lo que no entiendo es por qué el Tour no llega, ¿no? Porque está muy bien la batalla Vingegaard-Pogačar, pero si además metes a un elemento como Remco Evenepoel cogiendo mucha ventaja en la crono, es que la última semana puede ser tremenda. Claro, es fallo que encuentro yo esto. Es exactamente lo que pensé ayer, Joan. Exactamente pensé eso. Vienes de un tour en el que has visto que Pogačar está en otra dimensión, que Vingegaard, por la caída de Itzulia, estuvo lejos, pero puede estar en esa dimensión, lo ha estado en el pasado. Tienes a un tercer outsider como ese Evenepoel, que está lejos, que el año pasado llegó a 8 o 9 minutos, pues métele terreno para que él se ilusione y se pueda meter en carrera. Si le metes una corona de 52 kilómetros, como se hacía antes, y no pasa absolutamente nada, y este día les mete un par de minutos, pues la carrera coge interés. Y eso es una evidencia que yo creo que el organizador tiene que ver. Bueno, aún así, para lo que son los tiempos, 33 kilómetros no está mal. No. Si Renko viene motivado y en forma, seguro que puede hacer una gran actuación. Y él luego es muy peleón, se agarra y puede disfrutar del Maillot María unos cuantos días. Yo ayer leí sus declaraciones y es verdad que se tituló demasiado como que él no estaba contento. Y él lo que dijo es que creía que la crono no iba a ser decisiva porque era muy pronto y por todo lo que venía detrás. Pero luego también le leí que a él le hace muchísima ilusión subir cimas míticas que él jamás ha subido. Hay que recordar que el año pasado debutó en el Tour y, por ejemplo, Evenepoel no sabe lo que es subir a la Madeleine, no sabe lo que es subir a Courchevel. Hay muchos puertos que no ha subido en su vida. Yo creo que tampoco ha subido al Mont Ventoux. Entonces, él está ilusionado. Para mí no hay dudas de que Renko va a estar el año que viene en la salida en Lille. Creo que salió con muy buen sabor de boca del Tour del año pasado, que vio que puede ser un hombre para 3 semanas. Ya lo había demostrado en la Vuelta, pero necesitaba ese refuerzo del Tour de Francia y estuvo sensacional. Y para mí va a estar en la salida y es la alternativa. ¿Que está lejos? Sí. Que si alguien tiene talento, motor y calidad para algún día osar mirar a los ojos a los otros dos, ese es Renko Evenepoel y yo creo que lo vamos a tener 100% en la salida y seguro que escudado por Mikel Landa, que esa fórmula salió bien el año pasado y ojalá pasen cosas raras, cosas extrañas o que salga de la crono súper convencido de que puede pelear y veamos a un tercer hombre peleando por la carrera. Sin duda. Recuerda, Joan Alberto, que a Renko tampoco le gustaba el recorrido de los Juegos de París y luego se llevó los 2 oros, ¿no? O sea, correcto, que aquí puede hacer nada mismo. Y por cierto, Mikel Landa ha dicho estos días en la prensa vasca que va a ir lógicamente donde vaya Renko, o sea, entendemos que al Tour, y que luego le gustaría el Giro, así que parece que Landa va a hacer Giro Tour. Claro, buena decisión sería. Buena decisión, sí, correcto. Coincido. La etapa 6 y la 7, yo creo que más o menos las hemos comentado, ¿no? Con estos dos muros. De hecho, de las 6, otra vez, no se ha revelado el recorrido íntegro, pero sí que se ha dicho que va a tener 3.500 metros de desnivel positivo en 201 kilómetros y ese duro repecho final en Vire-Normandie, ¿no? Con rampas del 14%, un final explosivo, muy vuelta ciclista a España, y después el muro de Bretaña, que este sí que es conocido por todos, que tampoco se conocen todos los detalles de la séptima etapa del Tour, pero sí los últimos 18 de los 194 kilómetros. Este muro de Bretaña, que es esa subida de 2 kilómetros al 6,9%, con rampas de hasta el 15, tiene una zona negra durísima y que le trae buenos recuerdos a Van der Poel, que ganó ahí, se vistió de amarillo en el 2021. Después vienen estas dos etapas, la 8 y la 9, de las que hablábamos, que bueno, sábado y domingo, que nos han dejado un poco fríos, ¿no? Sábado y domingo, 12 de julio, 13 de julio para velocistas, en principio con la amenaza un poco del viento, y después la etapa del lunes 14 de julio. Este lunes normalmente sería jornada de descanso, pero como es 14 de julio se corre
entre Enezati y Le Mont Dore, y esta etapa sí que aquí nos vamos a volver a parar, me parece muy chula. Primera semana, Fiesta Nacional de Francia, durísimo recorrido, 163 kilómetros y más de 4.400 metros de desnivel por el macizo central, un recorrido que va a incluir un total de 7 ascensiones puntuables, entre ellas la subida final a Puy de Sancy en el Le Mont Dore con 3,3 kilómetros de subida al 8%, todo ello con el Puy de Dôme al fondo del testigo, Nacho. Yo creo que esta etapa, vamos, me parece es espectacular a todos los niveles y vamos a ver que aquí no haya una explosión tremenda de alguien, porque es que es durísima, Nacho, esta etapa. Sí, vamos, yo creo que han dicho que juntamos todos los ingredientes que tenemos, ¿no? El lunes 14 de julio quitamos el día de descanso y lo hacemos con motivo, ¿no? Para meter el etapón del Tour en la jornada 10, además, como decíamos, en un momento clave. Y yo lo que dices, yo creo que para mí, fíjate, creo que va a ser la etapa decisiva del Tour, lo digo de verdad, porque además, viendo cómo en los últimos años no se ha sesteado, no se ha aguantado, digamos, hasta el final, no ha habido un ahorro de fuerzas, y yo creo que vamos, que esta etapa ya veréis como pronto vemos a corredores yendo a reconocerla y tomando buenos apuntes, porque vamos, es tremendo lo que decías tú, ¿no? Con la subida al Puy de Sancy, el Le Mont Dore, con esos 3,3 kilómetros de subida al 8%, son 4.400 metros de desnivel por el macizo central, que ya hemos visto en las últimas ediciones el daño que puede hacer, un sube y baja todo el rato, pero más sube que baja, no sé, para mí, vamos, es la etapa del Tour, O sea, ayer analizando el recorrido, yo creo que la primera donde nos deteníamos todo el mundo es en esta décima jornada donde va a haber batalla al 100%, es imposible esconderse ahí. Previo a la jornada de descanso, solo digo una cosa, Alberto Marcos, me van a odiar los ciclistas, pero yo hubiera puesto el Puy de Dôme. O sea para empezar, ¿no? A tomar por saco. O sea, visto esto, digo, a tomar por saco, que explote todo ya, definitivamente. Es verdad que te puede condicionar también por el miedo durante la etapa. Sí, Bueno, es verdad, porque es muy una clásica, es un perfil muy clásica, y yo creo que es un día para ir a bloque en equipo, para hacer muy buen trabajo de equipo durante prácticamente todo el día, y que al final en esos 2 últimos puertos sea cuando rematen, ¿no? O sea, sobre el papel, la verdad es que pinta precioso, ¿no? Que ahí en la Croix Saint-Robert ataque Pogačar, se tire para abajo y luego tire para arriba en Puy de Sancy, ¿no? Y ahí la carrera se vuelve a loca después de un día de desgaste muy duro, ¿no? Porque es eso, ¿no? Si vas a bloque, metes ritmo todo el día, en ese día que no hay descanso, que es, como dice Nacho, todo el rato arriba, abajo, donde tienes que calcular muy bien cuándo comes, cuándo bebes, las explosiones de las que tú hablas que pueda haber. Ostras, este día es muy bonito y sí que yo creo que nos va a dejar aquí ya, no sé si alguna explosión definitiva, pero... Seguro, Alberto, seguro, ya verás, aquí alguno cae. Pues nada, como Nacho está convencido, pues nada, alguno se nos cae ahí ya 100%. Es verdad, Arauz, que si uno ha perdido tiempo en la crono, esta también puede ser una etapa para que uno de lejos revolucione todo, también. O sea, este doble paso me parece interesante. Totalmente, mola un montón, es que esta etapa se te van los ojos hacia ella. Solo le voy a poner un pequeño pero, y yo no soy muy de etapas largas, pero quizá un poquito más de longitud, un poquito más de longitud hubiera hecho que fuera más propicia todavía para explosiones y para pájaras y demás, pero si alguien quiere realmente jugar este día, y se me ocurre que el equipo más potente es el UAE, y si Pogačar sale un poquito tocado de la contrarreloj y si no le han salido demasiado bien las cosas en las primeras etapas, aquí se puede montar un zafarrancho precioso, precioso. Es que tiene todos los ingredientes. Yo también estuve por ahí en 2023, y es que la zona del macizo central, tú has dicho, Joan, que había 7 puertos puntuables, pero es que hay otros 4 o 5 que no puntúan y que son realmente durísimos. En cada pueblo hay calles súper empinadas. Entonces yo creo que es un día para no perderse, es un día para aplaudir a la organización, encima el 14 de julio con los franceses súper motivados y demás. No sé, yo creo que es una de las etapas que más ilusión nos hacen a todos en esta carrera y nada, hay que aplaudir a la organización.
Tremendo. Jornada de descanso, como decíamos, etapa 11 en Toulouse, con salida y llegada a Toulouse, 154 kilómetros. Tienen este repecho de Page David, ¿no? Con rampas del 20%, 8 kilómetros del final, que seguramente puede ser el obstáculo para los sprinters. Y después vamos ya a Pirineos, etapa 12, entre Aukio y Otakam. Esta es un clásica del Tour de Francia, son 181 kilómetros en un recorrido en el que se va a subir el Soulor y Borderes antes de la subida a Otakam, un puerto Hors categoría especial. Bueno, lo conocemos todos, son 13,6 kilómetros al 7,8%. ¿Te gusta Otakam especialmente? Porque hay gente que le gusta mucho y otro que dice que, bueno, que no acaba de generar a veces diferencias como las expectativas previas a la etapa a veces hacen. La historia habla por sí sola, es un puerto histórico, pero es verdad que las últimas veces, bueno, ¿te gusta, no te gusta? Yo guardo un muy buen recuerdo del Tour del 94 en el que Indurain con Luc Leblanc entre la niebla regalan una etapa histórica. Es mi primer recuerdo de aquel puerto, era muy pequeño y guardo muy buen recuerdo. Luego es verdad que recuerdo también algún año de un pelín de decepción en Otakam. No es el puerto más duro del mundo. Yo soy más de Alpes que de Pirineos, pero bueno, hay que tener en cuenta que realmente es la primera llegada en alto, realmente es el primer día de alta montaña y yo creo que los ciclistas van a llegar con muchas ganas. Afortunadamente estamos en una época de un ciclismo muy valiente, muy agresivo y yo creo que este día vamos a ver cosas sí o sí, porque hasta ahora ha habido cosas bonitas, muros, llegadas rocambolescas. El día anterior, la 10ª etapa, con la etapa que nos gusta, pero realmente la alta montaña empieza este día y eso es raro porque esperar a la etapa 12 en el ciclismo moderno para que llegue a la alta montaña se hace raro. Pero precisamente por ello yo creo que la gente va a llegar con muchas ganas y que es un día que no se va a desperdiciar. No va a ser un día de decepción porque estoy seguro que los escaladores puros tienen muchas ganas de que llegue su terreno y la gente de la general, ya los conocemos, Pogačar, Vingegaard, Renko, son gente muy agresiva y yo creo que este es día de espectáculo garantizado. ¿Puede estar condicionada a cronoescalada, Nacho, o qué? ¿También un poco o no? Sí, yo lo que decía es que Vingegaard ya ganó ahí, ¿no? En 2022, si no me equivoco, también es un sitio bueno para los españoles, pero lo que decíamos, que es un lugar donde Vingegaard se desenvuelve bien y donde seguro él intenta dar el hachazo, porque visto lo que le ha ocurrido en la última edición del Tour también, él yo creo que se tiene que centrar en hacer las diferencias en etapas así, como la Otakam, y es donde podemos ver ahí sí que el típico clásico duelo de 1-1 con Vingegaard intentando dejar a Pogačar, ¿no? Yo lo que espero de esa jornada precedida por un día donde UAE sí que con la estrategia ha podido intentar hacer daño a Vingegaard. Ya hemos visto como los detalles, la crono de hace 2 años de Vingegaard, el manejo también grupal del equipo de UAE este año, hace 2 años de Visma. Yo creo que también es un tour para cuidar todos esos detalles, pero va a haber momentos del cara a cara y aquí en Otakam sin duda va a ser uno entre ellos dos. También aquí ha ganado gente como Nibali, o sea que es un sitio importante donde quizás las diferencias no sean tremendas, pero donde vamos a ver este cara a cara seguro. Sí, estos 3 días seguidos son impresionantes. La 12, la 13 y la 14, bueno, yo creo que es donde, bueno, no se va a decidir, no sé, pero sí que es donde más vamos a disfrutar. Le preguntaba eso a Nacho y voy ahora ya, y Alberto, ahora te escucho, Alberto Marcos, porque la etapa 13 es esta cronoescalada de la que hablábamos al principio, ¿no? Una cronoescalada individual de 11 kilómetros entre Lodeville y Pireguts, un clásico Pireguts de Pirineos. Se va a afrontar 650 metros de desnivel positivo en muy poco tiempo y la rampa final al 16%. De subida, digamos que son 6 y pico, ¿no? Porque la parte inicial es más tranquila. Los 8 kilómetros finales, vamos a decir claramente, que son los que son constantemente en subida. Claro, no sé, Alberto, ¿qué te parece la cronoescalada y si eso va a condicionar el día previo y el día siguiente? Porque el día siguiente, ahora lo vamos a comentar, es una cosa de locos. Y claro, una cronoescalada tan explosiva como esta te deja las piernas muy tocadas, ¿eh? Entonces, vamos a ver cómo se miden los esfuerzos, Alberto. Son los 3 días grandes del Tour, yo creo, y los que seguramente puedan marcar. A mí es verdad que me ha sorprendido leer a Christian Prudhomme que dice
que ojalá no salga el Tour ya muerto de esta cronoescalada. No lo creo, ¿eh? No lo creo. A mí me parece muy pronto porque no ha habido mucho terreno previo como para que haya habido grandes diferencias, ¿no? Antes de esto, y estaríamos en mitad del Tour prácticamente, o sea que quedaría muchísimo, y no creo ni mucho menos que el Tour se quede muerto ya en esta crono. A mí me cabe la duda de qué va a pasar de estos 3-4 kilómetros que se puede llanear, si van a salir con cabra en esos 3 kilómetros o alguno va a cambiar o directamente van a salir con las bicicletas convencionales para luego ya afrontar la subida y no perder mucho tiempo. No lo sé, ahí me cabe esa duda, porque es verdad que es muy poco terreno para llanear y a lo mejor un cambio de bici en 4 kilómetros quizás no tenga demasiado sentido y pierdes más en ese cambio que lo que ganas, ¿no? En esos a lo mejor 20 segundos que tardan. Pero bueno, es un día para hacer 8 kilómetros a muerte, de subida a muerte, que es lo que tienen de bueno las cronoescaladas. Yo soy muy de cronoescaladas, la verdad, creo que es una fórmula perfecta para ver espectáculo y para ver diferencias de otra forma. Hay gente que le aburren a lo mejor las cronos normales, por decirlo así, pero las cronoescaladas tienen ese aliciente diferente, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos muy recientes en el Tour de que las cronoescaladas son días que nos dejan momentos históricos. Así que yo tengo muchísimas ganas de ver esto. No creo que condicione lo que veíamos el día anterior o el día posterior, porque aunque sea un esfuerzo intenso, es un esfuerzo corto y no es lo mismo que tengas a lo mejor 3 etapas de 200 kilómetros alguna entre medias que esta cronoescalada, yo creo, a la hora de encararlo. Así que me parece un muy buen acierto en el bloque exacto de 3 etapas, para mí sí que muy importantes del Tour, y yo tengo muchísimas ganas de ver esto, la verdad, ¿eh? Vale, aviso, ahora sí opinan Arauz y también Nacho, pero si alguno se tiene que ir, que esto se nos está haciendo largo, se dice en directo, oye, tengo que salir, tengo que ir, porque hoy esto se nos está haciendo más largo de lo que es habitual y queda dicho, insisto, o me lo podéis comentar por privado. Sin ningún tipo de problema, solo faltaría. Bueno, la siguiente etapa, y entonces ya, si queréis opináis también sobre el encadenado, es esta etapa entre Pau y Superbañeras, el sábado Bañers, no mejor dicho, sábado 19 le he dado un toque catalán aquí, Bañeras, sábado 19 de julio, con esa fatiga acumulada, y seguramente, bueno, para la mayoría de gente dicen que es la etapa reina, ¿no? 183 kilómetros entre estas dos poblaciones, una etapa con casi 5.000 metros de desnivel en la que se va a subir el Tourmalet por Luz San Sabor, el Col d'Aspen y el Col de Perisud antes de la subida final a Superbañeres, con 12,4 kilómetros al 7,5% que yo creo que ahí ayer lo recordaba la organización del Tour, ¿no? Se puso fin al 6º Tour de Inol en el 86 y que no se subía en el Tour desde el 89, ahí ganó Robert Millar. Junto con la cronoescalada previa, Arauz. Es que, claro, esto van a estar fundidos, es que se van a quedar muertos esta gente, pobres. Esto mola un montón. Sobre la cronoescalada yo quiero decir que obviamente elucubrar a 9 meses vista de una carrera es imposible. No sabemos cómo va a llegar Pogačar y cómo va a llegar Vingegaard. Pero yo creo que cuando tomen la salida ese día, todo el mundo va a tener en la cabeza lo que pasó hace 2 años en Laruns, cuando en aquella cronoescalada, que es diferente a esta porque tenía un par de puertos, tenía zonas llanas, era un poquito más larga, pero yo creo que ese es el mayor mazazo que ha recibido Pogačar de Vingegaard, y mira que ha recibido varios en toda su carrera. Aquel destrozo que hizo Vingegaard en aquella cronoescalada tiene que estar en la memoria de los dos y tiene que darle al danés un poquito de moral. Así que yo creo que él saldrá bastante feliz del recorrido, de la presentación del recorrido de ayer, de ver que tiene una cronoescalada donde tiene tan buenos recuerdos. Y luego esta etapa, para mí, como he dicho al principio, no es la reina, pero sí que es la segunda más dura. La lástima es que el Tourmalet está un pelín demasiado lejos de meta, porque el Aspen y el Peiressur ya los conocemos, son puertos con mucho nombre, pero son puertos muy cortitos y no con tanto desnivel. Del Peiressur, yo el día más mítico que recuerdo es el de los ataques de Contador a Rasmussen en aquel Tour de 2009, que es uno de los días más vibrantes que hemos vivido en el ciclismo. Y luego Superbañers, hace muchísimo que no está en el Tour de Francia, pero evidentemente es un gran puerto. Me gusta mucho esta etapa, pero creo
que va a ser, que va a haber mucha gente con muchas expectativas y que puede ser un pelín decepcionante. Creo que la etapa reina, como te dije antes, está un pelín más adelante y en un ratito la vamos a comentar. En desacuerdo absoluto con Alberto Arauz, porque nada, de verdad, yo creo que esta sí, que esta va a ser. Creo que este tríptico que estábamos hablando de la etapa de 12, 13, 14 va a ser territorio Vingegaard, ¿no? Que es donde va a decir, si quiero ganar el Tour, tengo que salir de estas 3 etapas con ventaja, ¿no? Por eso también creo que ahí sí que le tiene, mira, es de los pocos terrenos que le tienen un poquito comida la moral a Pogačar. Recuerdo el año pasado, justo también por estas fechas, los criterios asiáticos, que le preguntaba a Pogačar por el tema de la corona, y dice que aunque estaba mejorando, él era consciente de que probablemente no pudiese llegar a las cifras de Vingegaard, ¿no? Que luego este año ha estado fantástico, pero él es consciente de que ahí tiene un debe, y en esta etapa, que es un etapón, también yo recuerdo aquí que Perico hizo una actuación sublime también, ¿no? Una de las mejores de su carrera. Creo que estas es las 3 jornadas que tiene Vingegaard para hacer diferencia, y para mí esta es sin duda la reina por encadenado, por cómo está situada en el recorrido, porque viene de lo que viene, y creo que es imposible que nos deje con mal sabor de boca esta etapa. Vale, Nacho, pues enseguida voy a ir contigo con la siguiente que vamos a analizar, la etapa 15 entre Moret y Carcassonne. Bueno, entendemos que va a ser una etapa para la fuga, ¿no? Después de los esfuerzos. Después viene la segunda jornada de descanso en Montpellier, el lunes 21 de julio, y la del 22 de julio, mi puerto preferido, el Mont Ventoux, entre Montpellier y Mont Ventoux, una etapa de 172 kilómetros, con este final en este puerto que es precioso. Será la primera vez que el Ventoux sea final de etapa desde el 2013, después de haber sido puerto de paso en 2 ocasiones en 21, y de que el final se tuviera que adelantar la meta al Chalet Reynard en el 2016, en aquel día que Chris Froome se hizo un sprint ahí corriendo a pie por el Tour de Francia. Y bueno, no sé, a mí, Nacho, el Mont Ventoux me parece que es el puerto, no sé si es el más duro, yo lo he subido, me parece durísimo y me parece espectacular y precioso, pero en sensaciones yo siempre digo que es a nivel televisivo también el más espectacular. Pasas de estar en la zona arbolada, pasas a estar en esa zona de lunar, ¿no? Sin un árbol, el viento como te dé de cara, te mueres. Es espectacular. O sea, aquí sí que permite ataques, es duro, largo, no sé, Nacho. A mí es que personalmente este puerto me parece impresionante. Hombre, claro, es uno de los puertos míticos del Tour, ¿no? También ahí te suena la leyenda de Simpson, de Pantani, de Genke. O sea, el Tour de Francia está escrito a través de las faldas, de las costas del Mont Ventoux, que son 16 kilómetros, 8,8%, un puerto de os categoría, y lo que dices, ¿no? También ese paisaje descarnado, calvito, que no te ves de los primeros rostros de los grandes corredores sufriendo. Pues claro, es un poco un panorama diferente al del resto, un poco también como el Puy-de-Dôme, ¿no? Que te ofrece un escenario diferente, por así decirlo, a lo que estamos acostumbrados. Entonces, claro, es el Tour de Francia de Niñez, las grandes carreras, las leyendas las asocias al Mont Ventoux, y por eso pues tiene esa fama que tiene, y en este Tour pues sin duda su inclusión. Antes, cuando decíamos de que el Tour era quizá un poco descafeinado por ese inicio y el final, pero claro, estamos ahora en el solomillo del recorrido, y es que está aquí todo concentrado, ¿no? Entonces, claro, no podemos decir que es un mal Tour porque está el Mont Ventoux, entre otras cosas. Claro, yo creo que es aquí donde se decide la carrera. No sé quién iba a hablar de los Albertos. No sé yo quería decir, Joan, que el Mont Ventoux, a ti, si te ponen una imagen de un ciclista subiendo el Mont Ventoux, es la única imagen que puedes diferenciar de cualquier puerto del mundo. Totalmente. En cualquier otro te puedes confundir. Aquí el paisaje ese lunar, sin nada de vegetación, es absolutamente inconfundible. Yo al Mont Ventoux, que también soy un enamorado de este puerto, solo le pongo el pero de que es una etapa unipuerto, porque no tiene puertos alrededor. O al menos no de renombre. Así que bueno, es el único pero yo creo que este es un puerto precioso, que además, al no haberse subido como final de etapa desde hace tanto tiempo, todos los corredores de Tronío van a querer inscribir su nombre en él.
Y como corredor de tronillo, lo primero que me viene a mí es Tadej Pogačar. Entonces estoy seguro que Pogačar quiere poner su nombre en el Mont Ventoux. Etapa mítica, con mucha historia, con todos los ingredientes y nada, pues uno de los días que seguro que más audiencia va a tener el Tour de Francia porque es un puerto que engancha. Igual que para mí el más duro es el Galibier, probablemente el más mítico o el más diferente es el Mont Ventoux y a lo mejor el más glamuroso es Alpe d'Huez. Pero día grande de ciclismo el que vamos a vivir este día. Una maravilla, Alberto Marcos, el Monte del Viento. Sí, tú lo has sufrido bien, el viento ahí, ¿no? Oh, sí, no. Ese puerto. O sea, hay imágenes de mi sufrimiento, ya os los pasaré en privado. Sí. No, pero es verdad, porque al final lo tiene todo. Es largo, es duro, tiene rampones, tiene la aliciente del viento, tiene, como dice Alberto, también la distinción esa de que tú ves una foto y sabes dónde estás, ¿no? Y al final es eso, es un puerto que lleva mucho sin ser final y seguro que como decís, alguien que quiere batirlo todo, como es Pogačar, pues seguro que quiere meter ahí su nombre. Es verdad que las etapas monopuerto estas, que tantas veces hemos criticado también, por ejemplo, a la Vuelta, de que decíamos que, bueno, es que no hacen mucho daño porque no hay terreno previo. Bueno, también es verdad que Mont Ventoux de por sí solo tiene entidad suficiente como para hacer diferencias, aunque no tengas gran desgaste previo. Es un día después de día de descanso, que también esto hay que resaltarlo un poco, de lo típico de a ver a quién se le atraganta un poco, ¿no? Y es como el pistoletazo también de salida al tramo final del Tour, con lo cual aquí nadie se va a guardar nada y seguro que vamos a tener un día gordo y también teniendo en cuenta que al día siguiente es un día intrascendente, un poco, o sea que creo que también lo tiene todo esta etapa de cómo está situada también. Totalmente. La zona previa es verdad que es monopuerto el Mont Ventoux, pero la zona de llegada hasta el puerto es muy traicionera. Es una zona que va desgastando piernas también. Al día siguiente, como decía Alberto Marcos, es la etapa entre Bolén y Valence. 161 kilómetros con meta en Valence, seguramente pues velocistas, los que queden ahí, ¿no? Después de todo lo que habrán tenido que superar. Y vamos a esa etapa número 18, que seguramente con ello y con la de la 19 se acaba la fiesta más o menos, ¿no? La otra posibilidad de etapa reina, ¿no? De este Tour, 171 kilómetros con más de 5.500 metros de desnivel en el que los ciclistas deberán subir hasta 3 colosos de los Alpes, el Col du Grandon, ojo Pogačar ahí, Col de la Madeleine y el durísimo Col de la Loz con sus 26,2 kilómetros al 6,5% que coronarán a 2.304 metros de altitud, el punto más alto del Tour de Francia 25. Recordemos ahí a Arauz, I'm dead, ¿no? Dijo ahí Sí. a Pogačar. Bueno, pues vuelve el Tour y lo vuelve a meter en esa situación. Veremos a ver qué tal. Es una gran etapa esta, ¿eh? Para mí, sin duda, es la reina. No solo por la dureza de los puertos, sino también por la longitud y, sobre todo, Joan, por en qué momento de la carrera llega. Acuérdate la escabechina que hizo ese día el Jumbo-Visma, cómo llegó todo el mundo de uno en uno. Probablemente, junto al día de Granón y del Galibier del año 2022, el día más duro sobre la bicicleta de Tadej Pogačar, diciendo que está muerto, quedándose con Marc Soler. Y yo creí que incluso iba a perder el podio aquel día, pero al final consiguió agarrarse por toda la ventaja que tenía acumulada. Pero es que los Alpes, y sobre todo esta zona de los Alpes, son una auténtica salvajada. Son puertos interminables. Es una etapa relativamente larga, 171 kilómetros, y yo creo que... Claro, va a depender muchísimo de cómo lleve la carrera. Permíteme un momento que Nacho se tiene que ir, que me acaba de Muy pasar foto interna y ahora te doy la palabra. Nacho, crack, un abrazo bien fuerte, que te vaya muy bien por Japón. Un abrazo, ya os contaré qué tal por ahí. Un abrazo fuerte a todos. Muchas gracias por todo. Cuídate mucho. Hasta luego. Nacho Lavarga, claro, ahí está para yéndose para Japón el hombre, lo tenemos aquí retenido. Me ha enviado un mensaje y tal. Alberto, perdona, que te he cortado. Venga. Nada, simplemente estaba diciendo claramente para mí la etapa reina, por longitud, por los puertos, porque esta zona alpina para mí es la que más diferencias hace históricamente.
y claro, muy supeditada de cómo llegue la carrera. Evidentemente, si llega sentenciada, pues veremos menos espectáculo. Pero como haya, yo qué sé, me imagino a Vingegaard perdiendo un minutito y medio con Pogačar o viceversa, aquí es un día para intentar ahogar al rival y hemos visto que hay veces que ocurre como ocurrió en 2023. Así que nada, yo este es el día que más ilusionado me levantaré, Joan, y con eso te lo digo todo. Muy bien, no tengo dudas sobre ello, Arauz, y yo te acompañaré seguramente en esa Genial. ilusión. Alberto Marcos, ¿qué te parece? Que Arau se levante ilusionado ya es algo bueno, ¿eh? Porque si ya tiene energía el tío, pues imagínate lo que le hará esta etapa. No, yo, es verdad que le llevaba un poco la contraria, ¿no? En el sentido de que para mí no es la etapa reina, pero claro, es lo que decía, ¿no? Es un poco la otra, o es la disputa, ¿no? Entre la 14 y la 18. Pero es verdad, es una etapa o que respira mucho Tour, ¿no? De puertos largos, encadenados, duros y con nombre, y además es que tiene el aliciente de lo que ha pasado hace nada, de ese aire de revancha un poco, ¿no? Que también flota en el aire y que también yo creo que va a condicionar un poco todo esto, ¿no? Porque en esta pelea particular que tienen Pogačar y Vingegaard siempre hay alguien o algo de revancha o algo de quedar todavía más por encima del otro, ¿no? Así que, no sé, es un etapón, va a ser, imagino que será el día seguramente decisivo, es verdad que luego tenemos al día siguiente la última oportunidad, pero entiendo que irá muy condicionado con cómo llegue la carrera, las estrategias de los equipos van a estar muy condicionadas de cómo llegue la carrera ya a estas alturas, y no va a ser lo mismo que tengamos poquitas diferencias a que haya ya grandes minutadas y ahí podamos ver a lo mejor una carrera más abierta todavía. Pero sí, no, está claro que este día es día grande, sí. Más que el del día siguiente, ¿no? El de Aberville La Planche, es en los Alpes un día clásico, pero es que también es un día muy duro, ¿eh? Y es verdad que noto que ha pasado un poco desapercibido por la jornada previa, ¿no? Pero quizá porque es más corto, son 130 kilómetros, pero son 4.600 metros de desnivel en la que los ciclistas van a subir el Col de Saiz, el Col de Dupré, mejor dicho, y la Cormet de Roselén antes de afrontar la subida final en la Planche, que es un puerto de Horse Category también. Son 19 kilómetros al 7,2%. Es una barbaridad ese puerto también, Arauz. O sea, es que también el día siguiente es tremendo, ¿eh? Es una brutalidad. Queda un pelín eclipsada por lo que tú dices, por lo que tenemos el día anterior, pero es que fíjate en el dato que has dado, Joan, 4.600 metros en 130 kilómetros. Es que es una salvajada. En el Mundial de este año, que tenía subidas cortas pero duras, tenía 4.000 y pico metros en 280. Pues es que aquí tienes los mismos, pero en la mitad de distancia, con lo cual una auténtica barbaridad. Muy bonito. Si queda algo por decidir, al ser una etapa corta, yo creo que eso, lejos de ser una rémora, es beneficioso, porque el que lo quiera intentar sabe que es un esfuerzo relativamente corto, y nada, ojalá llegue viva la carrera, porque es un encadenado constante de puertos, y La Plana es un puerto del que también tengo muy buenos recuerdos, muy largo, muy duro. Es que esta zona de los Alpes para mí es la más bonita para el ciclismo, así que nada, a sentarnos delante de la tele, ponernos la radio el que le apetezca y a disfrutar, porque son 2 días maravillosos. Os pondremos a vosotros, Arauz, no tengas duda sobre ello, que además os escuchamos cada día, o sea que sobre todo también especialmente en el Tour, en la Vuelta, etcétera. Claro, estoy pensando que desde que hemos empezado a analizar todas las etapas, claro, es que le llamaba el solomillo, Nacho, esta parte, este bloque es muy intenso, es verdad, está muy concentrado en el principio, ¿no? Perdón, en la mitad de lo que es el Tour. Es algo un poco extraño, la verdad, ¿no? Porque es como muy seguido Pirineos, también con Alpes, y después, claro, nos meten al final en la etapa 20 esta, ¿no? Que es entre Nantua y Portalier, penúltima etapa del Tour, que son 185 kilómetros, que no sé, que sí, que pueden haber emboscadas y tal, pero claro, un poco frío, ¿no? Arauz, esto no... Sí, es que está todo concentrado entre la etapa 12 y la 19. Contrarreloj ya al margen y demás. En 7 días te meten Pirineos, Alpes y no te dejan ni respirar. Y luego, en cambio, los 2 últimos días que tienes la oportunidad de que sea el colofón una carrera fantástica, te dan este bajón, te dan
este bajonazo de meterte una etapa que para la general no va a tener trascendencia, seguro que es una etapa bonita en busca de la fuga, pero es que es como si en fútbol, en las semifinales y en la final de la Champions, te meten dos cosas intrascendentes. No tiene sentido para mí en el deporte estas cosas. Y yo creo que se dieron cuenta de lo bien que funcionó el año pasado ese final en Niza, un poco obligado por los Juegos Olímpicos, pero que el último día... y eso que llegó la carrera muy, muy sentenciada. Imagínate que llega igualada. Pero el último día te meten una crono como la de Niza, con 2 subidas, con tal, y te cambia el ánimo. Y que las carreras hay que competirlas hasta el final. Es que aquí vas a tener 2 días prácticamente de homenaje. Yo no lo puedo entender. Porque carece de lógica y porque es tirar un poco piedras contra tu propio tejado. Bueno, todo quedará compensado si en estos 7 días de locura y en la primera semana que tiene ingredientes para que disfrutemos, vemos un gran espectáculo. Pero para mí alguien me tiene que explicar lo de Pontarlier. Y bueno, lo de París es la tradición, es lo clásico, pero ya hemos visto que el Tour ha cambiado muchas cosas y yo creo que de cara al futuro se lo tiene que plantear. A mí, sinceramente, no me gusta nada los 2 últimos días de la carrera. Yo creo que no se han atrevido, ¿no, Alberto Marcos? Yo creo que no se han atrevido. Por la dureza de ese bloque tan duro, no se han atrevido a hacer, pues como dice Alberto, pues una crono, por ejemplo, ¿no? Ese sábado, que hubiera sido la leche. Ostras, pero si no quieres meter a lo mejor tantos días tan duros, pues retrasas un poco los 3 días duros estos, ¿no? Para llegar hasta la 20 por lo menos con todo lo alto, ¿no? Con todo por decidirse, ¿no? Y fíjate que es un poco también el contrapunto a lo que pasa en las últimas vueltas de los últimos años, que las etapas 20 son esas clásicas tan gordas y con tantos puertos y con tantos kilómetros y que al final luego es verdad que están quedando en un poco en nada porque las fuerzas van justas, pero claro, que esto es todo lo contrario. Esto es como decir, bueno, el mantel ya está puesto, ¿no? Y aquí todo el mundo, pues que ya se pueda relajar. Es que claro, si acabas con esa sensación de bajonazo, porque lo del último día, pues bueno, lo entiendo, porque es la tradición, etcétera, ¿no? Pero claro que el día 20, cuando está todo el mundo esperando a que se decida la carrera y está todo el mundo en un fin de semana esperando a ver cómo es la penúltima etapa del Tour y que todo se decida y ver espectáculo entre Pogačar, Vingegaard, etcétera, y vas a plantar esto, pues yo entiendo que aunque hayamos visto muy buenas cosas los días anteriores, el regusto un poco que va a quedar va a ser amargo, ¿no? De decir, ostras, me ha faltado algo, ¿no? Para tener el pastel completo. Yo creo que es un poco como nos va a quedar. Alberto, no habrá más que mirar las audiencias televisivas de la etapa 20 y 21 para darte cuenta de que a la gente eso no le interesa, no le gusta. Y eso es la prueba. Si tú bajas el suflé de una manera tan grande, pues bueno, ahuyentarás al espectador. No sé, evidentemente tiene que haber un motivo, como decía Joan al principio de la conversación, seguramente logístico de la organización del Tour de Francia, pero bueno, en el Tour que yo hice, la penúltima etapa fue en el macizo del Jura, en Le Markenstein, que estaba a 900 kilómetros de París y no hubo ningún problema. Y metieron la etapa ahí, acabó un poquito antes y se pudo llegar a París. Así que yo, sinceramente, no lo entiendo. No entiendo esta decisión. Y que, por cierto, que esto no lo hemos comentado, ¿no? Pero tantas veces que se critica también a la Vuelta por los traslados largos, este Tour tiene traslados importantes entre días. Y esto creo que no se ha comentado mucho, pero claro, muchas Muy bien veces... apuntado. Porque esto se detecta en el mapa de la carrera, todos los saltos que hay. Claro, es que muchas veces aquí matamos a palos a Guillén y compañía porque, ostras, los traslados que hay, pero tirar de mapa de Francia y veréis que, ostras, que hay traslados bastante importantes entre etapa y etapa, y eso también afecta a los corredores y es la historia de siempre, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que en el Tour esto a lo mejor se tiene menos en cuenta porque seguramente tenemos el mapa de Francia menos en la cabeza, nos pilla un poco más de lejos y no lo vemos tan de cerca, ¿no? Pero bueno, creo que al final nadie se salva también de estos traslados si quieres tocar diferentes puntos del mapa, y es que eso es así. Bueno, os he sacado una hora de vuestras vidas, os lo agradezco de todo corazón. Nos has mejorado nuestras vidas durante una hora. Yo os quiero mucho, gracias Alberto. Es un placer estar con vosotros siempre, pero me sabe hasta mal. No pensábamos que iba a ser tan largo, de verdad, pero es que claro, nos metemos ya ahí en faena, nos encanta el ciclismo y acabamos haciendo pues un programón como el que hemos hecho, o habéis hecho, porque vosotros habéis aportado todo hoy y la verdad es que, bueno, como se dice, la suerte está echada. Ahora pasarán los meses, viviremos la temporada
Y Que esto lleguen todos sanos, Joan, que lleguen todos sanos y en plena forma. Sí, a mí eso me ha sabido muy mal de los 2 últimos años, del Tour de Francia, en la lucha está Vingegaard-Pogačar. Es un deseo que yo también tengo, que lleguen en igualdad y que se peguen a palos lo que haga falta, que luchen, pero en igualdad de condiciones, porque es lo que nos merecemos y merecen ellos también como deportistas, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno, Alberto Arauz, nos vemos pronto en Madrid, eso por cierto, y nada, te envío un abrazo como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo a ti, muchas gracias y he disfrutado un montón, como siempre. Gracias, Alberto. Alberto Marcos, crack, lo mismo. Un abrazo bien fuerte. Cuídate mucho. Venga, un abrazo fuerte a los dos, chicos. Gracias. Un abrazo para todo el mundo.